Felipe Manuardi, professor de osteopatía. Dirijo no Brasil la Escuela Brasileña de Osteopatía y tenemos mucha experiencia en pedagogía para enseñar todas las manipulaciones de la columna. Este curso de 4 días es un curso para te ayudar a manipular el más fácil del sacro, de la columna lumbar, de la columna dorsal, de la columna cervical baja. Y veremos técnicas que son poco peligrosas para trabajar la cervical superior, que es una región difícil. Se trata únicamente de técnicas estructurales, que significa que hacemos un pequeño esfuerzo para liberar una restricción, mas vamos a trabajar mucho con los parámetros finos, chiquitos, que permitan trabajar con delicadeza sobre los huesos. 4 días es poco, mas vamos a tener un poco de complejidad, un poco de profundidad en los conceptos de trabajo. El primer concepto importante es entender que la columna es un conjunto de elementos comprimidos que son discontinuos y que son atrás esencialmente traccionados por una tracción continua. En el cuerpo solo tiene 2 tipos de esfuerzo: la tracción, la cual resiste muy bien las fibras, los tendones, los músculos, etc. Y fuerzas de compresión, en la cual resistan los huesos, los líquidos, etc. Es importante entender que todo lo que vamos a hacer en la columna es entender cómo se produce lesión de compresión o cómo se produce lesión de tracción, y lo que podemos hacer con la compresión traccional y la tracción comprimida. Cualquier técnica inteligente debe ser elegida después de testes de movilidad claros y testes que te permiten eliminar los problemas que tú no puedes tratar con manipulación en este nivel de competencia. Por ejemplo, para los problemas, que son los problemas cervicales de discos, todas las técnicas de compresión o todos los testes de compresión oblicua te permiten eliminar lo que tú puedes o no puedes hacer con un curso de 4 días. Haremos para los problemas más complejos técnicas de músculo, energías, que son también técnicas estructurales para poder resolver los problemas. Globalmente se puede movilizar una vértebra con técnicas de torsión. La torsión son 2 rotaciones opuestas y un elemento óseo tendrá que se deslocar. Técnicas en translación, en la cual tú empurras lateralmente, comprimiendo del lado de la convexidad del contacto y traccionando del lado opuesto. Tú puedes también tener técnica de deslizamiento, en la cual tus dedos utilizan la palanca del proceso transverso o del proceso articular, vamos a ver, para obtener un deslizamiento de las facetas. Y última posibilidad, veremos técnicas que permiten crear todos los parámetros de la técnica, mas que no dan un thrust, mas que con pequeños movimientos circulares ayudan a resolver el problema de compresión o el problema de tracción. Para el cervical superior vamos a hacer testos complejos. Contacto sobre el cráneo, sabemos hacer
un deslocamiento del cóndilo izquierdo para frente o del cóndilo izquierdo para atrás. La comparación entre este movimiento y este movimiento me permite determinar si tiene o no tiene una lesión. Cuando descubro la lesión, por ejemplo, un cóndilo anterior, coloco en la posición de corrección y pide al paciente los movimientos de la lesión. Por ejemplo, rotación derecha y yo siento él hacer este movimiento y resisto. Por ejemplo, extensión y resisto, o por ejemplo, lateroflexión y resisto. Así puedo movilizar bien el cóndilo izquierdo sin colocar en riesgo la arteria vertebral, que es frágil cuando la va a entrar en el foramen magno. La columna dorsal permite hacer técnicas en decoaptación axial. La técnica más clásica es las manos atrás de la nuca, ¿sí? Los codos así, rotación del cuerpo para escoger la región que tú quieres movilizar. La mano abierta, tú vas a aprender a trabajar con la mano abierta, más confortable do que la mano así, que es terrible. ¿Sí? Y mira bien que yo hago con él una posición de flexión y así una posición de decoaptación. Yo no hago la extensión, yo hago la decompresión. Y así las vértebras, las dos facetas son en situación de divergencia para luchar contra una situación de convergencia o, si tú prefieres, una situación de compresión. La región lumbar y pelvis utiliza técnicas en torsión. El tronco está girado en una dirección y la pelvis está girada en la otra dirección. Por tanto, para una vértebra lumbar, por ejemplo, yo estoy bien preparando la situación del tronco, bien preparando la palanca inferior para bien sentir la tensión. En esta posición puedo me colocar en una situación simple, así de torsión, utilizando mi peso para poder manipular con lo que se llama dejar caer el cuerpo. Para la pelvis también las técnicas en torsión son muy útiles. Por ejemplo, para movilizar un oso ilíaco que está en rotación posterior, para ganar rotación anterior, este tipo de configuración de palanca es muy útil, colocando una buena tensión con mi cuerpo sobre el hueso ilíaco. En esta posición, inspira, suelta. La utilización de mi pierna aquí es capaz de crear una fuerza de torsión suficiente para abrir la sacroilíaca y restaurar la rotación anterior. Para el sacro veremos técnicas directas con tu pisiforme, como contactar el punto más posterior del sacro y trabajar de esta manera elástica o esa manera estructural en la cual tú vas a ayudar el hueso a restaurar los movimientos. Claro que el sacro permitirá también técnicas complejas de torsión para corregir y de músculo energía.
que va a utilizar todas las palancas lombares y de los miembros inferiores. La columna cervical baja, puede ser movilizada de manera delicada, con contacto bueno con el paciente, en la cual tú puedes así, con una transflexión, lateroflexión y un poco de rotación, hacer así, toc, una movilización, manipulación de la faceta que tú ves de este lado, la izquierda. La misma faceta izquierda puede ser movilizada de esta manera, con una técnica que utiliza la decompresión, la tracción axial, que permite trabajar con más seguridad. La decompresión o la tracción axial permite movilizar, manipular fácilmente las vértebras sin colocar en riesgo los elementos periarticulares. Algunas técnicas son más difíciles, mas vamos bien a hacerlos para que tú entiendas bien y seas capaz de reproducir en tu consulta, en particular las técnicas en translación. La zona de transición entre columna cervical y dorsal puede ser bien trabajar con este tipo de movimiento. Mira aquí. Contacto, translación, rotación, relaja, y así mi brazo hace una translación así para encerrar de un lado y abrir del otro lado. Es muy importante hacer una síntesis de 4 días juntos, a fin que tú vuelves a tu casa con elementos claramente definidos de conceptos de tracción, compresión, lesión, etc., para que tú puedas aplicar con tu paciente. En la escuela hacemos un programa muy extenso de 5 años de curso. Aquí se trata de capacitar mejor, con la posibilidad de manipular sin peligro la mayoría de las articulaciones de la columna. Mas no se trata de un curso completo de osteopatía. Mis amigos, hasta luego y un placer hablar con ustedes. Chao.